Se habla mucho y se hace poco cuando se trata de la atención a las víctimas de la violencia y la inseguridad, pero no solo se hace poco. Existe confusión sobre quiénes son las verdaderas víctimas y en ocasiones se termina recompensando a los victimarios. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y para hablar precisamente de este tema está con nosotros Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Isabel, ¿cómo está eso de que víctima pasas de victimario a víctima? Buenas noches, Vivi. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todo el auditorio. Pues mira, se está dando una circunstancia especial. Y déjenme platicarles a ustedes y al auditorio que debemos de entender por qué es tanta importancia el tema de las víctimas del delito. Porque una cosa es las víctimas del delito y otras son víctimas del sistema, es decir, aquellas que son violados sus derechos humanos, ya sea por tortura, tratos crueles o inhumanos. Pero los primeros en que les violan los derechos son a las víctimas del delito. Y todo el sistema se dispara a partir de una víctima del delito, es decir, el sistema de procuración, administración y el propio sistema penitenciario y el sistema judicial, todo arranca a partir de la averiguación previa de una víctima. Entonces, ¿por qué es tan importante el que cuente y el que conozca con sus derechos las víctimas? ¿Y por qué es tan importante que tengamos, por ejemplo, un abogado victimal, como sucede con los imputados? Hoy en día, si un imputado no tiene un abogado, se hace reposición de procedimiento. Tiene un abogado de oficio, además. ¿No? Claro, y pagado por nosotros con nuestros impuestos. Las víctimas no lo tienen. Pero lo aberrante del caso es que se haya creado una ley, que por cierto lo fui a decir al Senado, no se le da seguimiento a las leyes para ver su efectividad, es decir, no tenemos indicadores para saber qué tan efectivas son las leyes que se promueven, sobre todo en las más importantes o las más trascendentes. En esta ley nosotros en Alto al Secuestro hicimos una serie de indicadores y los hallazgos fueron de veras reveladores. Para que ustedes y el público se enteren, tenemos más de 1,000 millones de pesos en un fondo para reparar a las víctimas del delito. Es la Comisión de Atención a Víctimas. Es la Comisión de Atención, es Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Que es la que tiene esos recursos. Tiene esos recursos, Pero tiene me decías ese fondo. que con ese dinero le habían pagado incluso unos secuestradores que se hicieron pasar por víctimas. Así es, mira, se han pagado 33 millones de todo este dineral, se han pagado solo 33 millones, de los cuales 29 se le han dado como reparación del daño a quienes dicen que fueron violados sus derechos humanos, es decir, víctimas del sistema, no víctimas del delito. Pero entre ellos hubo, por ejemplo, 5 millones de pesos destinados a secuestradores en Baja California que detuvo el ejército en flagrancia con un señor de 67 años al cual le habían amputado un dedo, les encontraron más de 1,000 cartuchos y 7 armas largas. Y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación por supuesta tortura, los indemnizan con 5 millones, pero además no son procesados, es decir, los dejan en libertad porque la ONU, primero hace la recomendación, la ONU, perdóname, no la de Derechos Humanos, ellos presentan en la de Derechos Humanos, pero quien finalmente hace la recomendación es la ONU. Y bueno, lo aberrante del caso es que vengan y nos digan, tú ignora lo que pasa con un secuestrador que haya mutilado y que haya privado de la libertad a alguien, lo tienes que dejar libre. Es decir, le das más peso. Pero además lo indemnizas. Pero además, Jorge, es darle más peso a los derechos de un imputado, de un secuestrador que ya de por sí agredió a la sociedad y anular completamente a la víctima. Y eso es lo que hoy estamos viviendo con esta ley y es lo que estamos viendo en el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, que ellos les llega la recomendación, hacen la indemnización y sin embargo tenemos una gran burocracia para atender a las víctimas del delito, como ahora, te decía, ¿no? En las víctimas del delito llama profundamente la atención los datos que nos das, que estamos mostrando en pantalla, porque no hay prácticamente víctimas del delito indemnizadas. ¿Por qué no llegan las verdaderas víctimas a ser indemnizadas por los delitos que sufrieron? Pues fíjate que víctimas del delito solo estuvieron las de Tlatlaya, que les dieron 17 millones de pesos, y allí en Tlatlaya también hay un caso sui generis y particular. Porque el caso de Tlatlaya no está cerrado. Así es, ¿no? Al cual yo no me quisiera meter, pero bueno. Ese nos metemos sí, otro día con todo detalle, porque Tlatlaya no está cerrado. A mí me asombra que se tomen decisiones de ese tipo en un caso que todavía no es un caso cerrado. Pero además ¿no? Déjame decirte que en el caso de Tlatlaya, ahí dan por
porque una persona de las que estaba ahí había secuestrado. Lo estaban siguiendo porque había secuestrado en Arcelia, y eso tampoco se ha dicho. No, claro. Pero bueno, víctimas del delito prácticamente no tenemos. ¿Y sabes por qué no las tenemos? Porque la ley establece que para que te puedan compensar, indemnizar, tienes que tener una sentencia definitiva. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 10 años buscando justicia y no tengo una sentencia definitiva para todos los secuestradores. Porque el caso de tu hijo no se ha cerrado. No, es terrible, pero están se ha detenidos, todo, pero el caso no se ha Procesado, procesado y pero el no caso está sigue sin cerrado. cerrarse. Pon tú que tú fueras acreedora a este fondo. Que mi ¿no? nieta tiene el derecho para poder acudir a este fondo. Entonces, bueno, hasta que no tengas una sentencia definitiva, no tienes derecho a ir. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las madres a las que se quedan con hijos? Imagínate toda la gente de Tamaulipas que han desaparecido, lo que tú mencionabas en tu programa anterior respecto a todos los cadáveres que han deshecho y que no tienen forma de probar que ya no están. Bueno, esas madres necesitan el dinero hoy porque hoy tienen hijos que mantener, hoy tienen hijos que mandar a la escuela y no dentro de 10 años o 15 años que probablemente ya se valgan por sí mismos. Pero aparte esos cuerpos que están desintegrados, que nunca van a aparecer, no puedes comprobar que efectivamente son desaparecidos y no te van a dar nada. Tienes que llevar un proceso, que ahora la nueva ley va a ser mucho más breve, pero en el actual sistema tienes que llevar un juicio que se llama declaración de ausencia. Entonces, es muy largo y te puedes llevar 2 años o 3, depende qué tanto te lo hagan tortuoso. Entonces, por eso es que hoy necesitamos quitar esa ley que es tan burocrática, en la que imagínate que te tienes que inscribir en un inventario para que te acepten como víctima. O sea, por el amor de Dios, si ya te mataron un hijo, ya te lo secuestraron, ya violaron a una persona. Ahora, ¿cómo haces? Porque ese es uno de los temas de las víctimas, pero y también de los desaparecidos, que es parte de este tema. ¿Cómo sabes quiénes sí y quiénes no? ¿Quién lleva ese control? No tenemos un listado realmente de víctimas, no tenemos un listado de desaparecidos en forma real. ¿Y quién lo va a hacer eso? ¿Cómo se puede hacer, mejor dicho? Se supone que en la comisión ejecutiva deben de llevar este registro precisamente de víctimas, pero déjame decirte que actualmente en su página de transparencia tienen 2,700 personas o un poco más esperando a ser aprobadas que les den la calidad de víctima. Eso es inaudito. Solo en este país se le ocurrió a alguien poner estas trabas para que no puedan tener acceso de inmediato. Y fíjate lo perverso de esta ley. Si alguien sufre la muerte de un esposo, de un hijo y no tiene dinero para enterrarlo, no puede ir y pedir que le den esa ayuda, porque bueno, es una peregrinación por muchas ventanillas para lograrlo. Entonces, por eso es que hoy hemos acudido nuevamente al Senado. Se los dijimos desde que se hizo esta ley, no estuvimos de acuerdo en muchos puntos, pero hoy fuimos a decirles, vean que tuvimos la razón y aquí están los indicadores de que la ley no ha funcionado, la ley no ha dado resultados, gastamos mucho en el comité ejecutivo, en mucha burocracia y no están llegando el dinero a las víctimas. ¿Cómo tendría que funcionar esa ley? ¿Cuál sería el mundo ideal para que funcionara la ley de atención a víctimas? Lo primero es hacer una comisión que realmente sea ejecutiva, es decir, que sea unipersonal, y que esté un comité que sea solamente honorífico, que no cobre, el que quiera realmente dar su servicio para poder ayudar a víctimas, que lo dé de manera gratuita y no esos sueldos que hoy estamos pagando, repito que es de una gran burocracia. Por otro lado, no debería de existir este inventario como tal. El simple hecho de que tú te presentes con una averiguación previa y la prueba de que denunciaste un secuestro y te dé un certificado el Ministerio Público que está siendo investigado, debería de ser suficiente, primero para las ayudas, y en un lapso a lo mejor de 6 meses, 8 meses, tener ya tu compensación. A ver, Isabel, pero eso no se podría prestar a que cualquiera fuera a decir, a ver, yo fui víctima de abuso de tal, quiero mi compensación. Lo que pasa es que este comité es solamente para delitos graves, es decir, cuando alguien sufrió homicidio, secuestro, privación de la libertad o también de desaparición. Y para que haya eso, repito, hay elementos importantes, como por ejemplo, tiene que pasar por lo menos 6 meses para que la gente ahora en la nueva ley puedan declararla ya como desaparecida. Se va a llevar un proceso. A unos dicen que es con presunción de vida y otros con presunción de muerte. Cualquiera de las dos, si en 6 meses no aparece la persona, se presume que ya no va a regresar. Y
y en el peor de los casos, bueno, si la persona, la esposa, ya pidió la compensación, La tiene que estaría, regresar, claro, ¿te no, parece? estaría condicionado a que, ok, si aparece la persona, tendría que regresarla, cosa Sí, que ya estaría medio difícil que lo devolvieran. Y lo que haya ocurrido con esa persona, porque Claro. es diferente que haya estado secuestrado 6 meses a que se A haya que se vaya ido de parranda con la pareja o con otra persona, muchacha. ¿no? Pero Claro. ahí el tema, lo que ayudaría también mucho en ese sentido es para que la gente, las personas hagan las denuncias ministeriales, porque Claro. se lograría que tuviéramos, que es lo que no tenemos ahora, un verdadero récord listado importante de las personas que han sufrido determinados delitos y por qué los han sufrido y qué es lo que ha sucedido con Pero es que la ellos, gente ¿no? también Claro. hasta por miedo ni siquiera está denunciando. Entonces, finalmente, si saben que van a recibir alguna ayuda o alguna compensación, como bien dice Jorge, podrían empezar a denunciar. Claro, indudablemente, pero es tanta la burocracia actualmente que la gente dice, ¿para qué? Para esperarme 10 años, 8 años en recibirla no me interesa. Yo creo que sí hay que establecer los parámetros para que no se haga abuso de este fondo, como tú bien dices, pero existen. A ver, un ministerio público tiene todas las herramientas tecnológicas y científicas para determinar si una persona está viva o no está viva. Hay muchísimas formas de saberlo, ¿no? Para poderlo ubicar. En muchos lados se dan Para alertas, saber como si a una pasa. persona se la llevó un grupo Así armado es, o así es. simplemente se fue después de una fiesta de cumpleaños, ¿no? Así Claro. es. Además, no es lo común, Jorge y Viviana, que alguien llegue y denuncie que le secuestraron una hija y no sea cierto. O sea, y esto no es así como de inmediato. Pasan meses para que puedan llevar este proceso, pero no años como actualmente lo estamos viviendo. No, y además hay que agilizar el tema, primero para que quede claro quiénes son víctimas, quiénes no son víctimas, quiénes son victimarios. Esto va ligado a otro tema que hemos discutido infinidad de veces, el debido proceso, el que se falla el debido proceso, que ocurre, por supuesto que ocurre, no tiene que llevar en automático a la liberación de los presuntos delincuentes, se tiene que reponer el proceso, que sería lo lógico, además en una situación como la que estamos viviendo. Bueno, es que en México el Poder Judicial y las Procuradurías no acaban de entender que para el debido proceso la víctima es parte del sistema, pese a que lo dice la propia Constitución. El artículo 20 constitucional establece que la víctima tiene derechos y cuáles son sus derechos en el código y en las leyes. Sin embargo, haz de cuenta que como las víctimas no tienen esa voz y ese protagonismo que tienen los delincuentes y que tienen los procesados, pues son los que se han estado robando. Esto es un poquito como con la marihuana, ¿no? Que solamente han tenido voz los que están en favor, pero los millones de padres de familia que no están en favor, pues ellos no son escuchados porque ni siquiera tienen acceso a un micrófono. Es lo mismo aquí con las víctimas. Las víctimas están atemorizadas, disminuidas, de alguna manera temerosas, muchas de ellas ni siquiera denuncian, mucho menos se van a enfrentar a un sistema. ¿Por qué? Porque salen muy lastimadas. Y los delincuentes están jugando su libertad y de paso en este juego de su libertad que le van a apostar todo para quedar libres, llevarse una lana. Sí, mira, algo que de veras es gravísimo, retomando tu punto, es ¿por qué no han cumplido la ley ni los gobernadores ni la federación ¿Por qué? de tener abogados? Fíjate, el Comité de Atención a Víctimas, ¿sabes cuántos abogados tiene para toda la República? 29 abogados. O sea, con 29 abogados victimales atiende a nivel nacional. Es que ¿Cómo ese crees? iba ahora mi comentario a eso precisamente. En una hipotética reforma a la ley y en una hipotética nueva comisión, quizás un punto central sería desarrollar todo un sistema que puede ir de la mano ahora con el nuevo sistema de justicia penal, para que de la misma forma cualquier delincuente tenga derecho a tener un abogado de oficio que lo defienda, cualquier víctima pueda tener derecho a tener una suerte de abogado de oficio, un abogado victimal que le ayude en su caso, que hoy no lo tiene. Indudablemente, pero además, aunado a esto que tú tan atinadamente dices, tenemos otro problema grave. Hoy quieren aplicar las reglas con las nuevas reformas a casos del pasado, es decir, cuando la gente, los MPs y los abogados, pues no eran adivinos para saber todas las reformas que hoy venían. Entonces, ahí las únicas que están perdiendo son las víctimas. Por ejemplo, antes el hecho de que tú tuvieras una persona de confianza cuando declarabas era suficiente. Hoy la Suprema Corte de Justicia, porque alguien no tuvo abogado, los están dejando en libertad. Es decir, están haciendo retroactivos los derechos para los procesados, pero no para las víctimas. En México hay un gran rezago, de verdad, en los derechos de las víctimas.
comentábamos hace unos días, cuando se dio a conocer la nueva ley de tortura, la nueva de desapariciones, hacías un comentario, a mí me parecía muy bueno que esos delitos no prescribieran. Tú me decías, eso puede terminar siendo un problema también grave a la hora de las víctimas. ¿Por qué? Mira, es importante que tengamos muy claro, y discrepo respetuosamente de la senadora Angélica de la Peña, que dice que todo es tortura. Por eso es que en los tratados internacionales viene tratos crueles, inhumanos y tortura. Un trato cruel puede ser que yo te dé un jalón o que yo te hable de una manera irrespetuosa, puede ser un trato cruel, pero es muy diferente que yo te torture. Entonces son cosas muy diferentes y ellos quieren meterlo todo como tortura. ¿Qué traería como consecuencia esto? Bueno, pues indudablemente, además de la investigación que retrasaría el proceso para la víctima, nunca tendríamos una sentencia definitiva si es que se considera que es imprescriptible. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, el Mocho Orejas está clamando tortura después de no sé cuántos años y está pidiendo que le apliquen el protocolo de Estambul. Tú imagínate las víctimas que ya tienen su sentencia, si ahorita el Mocho Orejas consigue con dinero, con corrupción, un protocolo de Estambul que diga que sí lo torturaron. ¿Te imaginas qué va a pasar con todas las víctimas y con todas las sentencias? Sería cuento de nunca acabar. Tenemos que acotar que sí tengan un tiempo para prescribir. A lo mejor una vez que dicten sentencia, bueno, pues ya aunque lo denuncie después, ya no se pueda investigar porque ya tuvo una sentencia, pero no lo puedes dejar tan abierto de esta manera. Isabel, ahí está el tema, está abierto. ¿Qué te dijeron rapidísimo en el Senado de los temas? Pues muy bien, creo que hubo muy buena recepción. Tan es así que pusieron de inmediato a la Belisario Domínguez a investigar todo sobre víctimas, sacó en el periódico donde tú escribes ahí un comunicado que retomó mucho de lo que Alto al Secuestro dijo, pero pues bueno, al fin y al cabo hicimos resonancia en el Senado, empezamos a trabajar en enero, a finales de enero, en esta ley y pues esperemos que efectivamente haya un cambio drástico para que sea más ejecutiva y puedan acceder verdaderamente las víctimas, porque mientras en este país las víctimas no tengan acceso a la justicia, no va a haber denuncias. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Gracias por acompañarnos.